¿Cómo están, amigos entre amigos? Me da mucho gusto saludarlos a mis buenos amigos y hermanos Oscar Hernández y a Lalo Sierra. Un gusto estar de regreso con ustedes. Y bueno, hoy en nuestro capítulo número 11 vamos a empezar hablando sobre el tema de los doctores. Nos arrancamos. ¿Cómo lo ves, Lalito? Me da gusto volverte a tener, mi Pepito, ya te extrañábamos. Saludo a Chosky, al auditorio. Saludos. Este tema de los doctores, yo creo que se valdría la pena dividirlo en dos, ¿no? En primera instancia, lo contingente, que es en sí mismo traer pues, cerca de 500 médicos provenientes de Cuba, so pretexto de que aquí aparentemente no hay ni médicos, ni especialistas, ni mano de obra inteligente en materia de salud. Y me parece que ese diagnóstico en sí mismo es una mentira, porque sí hay médicos, más bien lo que no hay son las suficientes plazas y me parece completamente contradictorio importar mano de obra cuando en realidad aquí sí la tenemos, ¿no? Entonces, en un primer corte yo diría que ese diagnóstico es errado. No sé ustedes qué lectura en este primer acercamiento les merezca. Yo ahí, si me permiten, un saludo al auditorio y un gusto obviamente tenerte de vuelta, mi Pepe Little. A mí lo que yo sugeriría, o creo que evitaría muchísimos problemas es, ¿saben qué es una decisión política? Bueno, ya sabemos que no se puede decir eso en política, ¿no? Pero darle la vuelta y, pues es que es una decisión para construir alianzas, es una decisión como para pues, fortalecer un camino alternativo en esta nueva globalización a raíz de la pandemia. No sé, una madre ahí muy diplomática, pero ¿por qué siempre el polarizar? O sea, ¿por qué el irse sobre los médicos, güey, que los asesinan a los internistas que se van al pueblo recóndito, punto de la chingada en Nayarit, en Chiapas? Yo creo que todos nosotros tenemos ejemplos de primos, hermanos, conocidos, güey, de médicas violadas en Sinaloa, donde sabes como, güey, no es una fácil profesión, se parten la madre, como dices, no es un pedo de falta mano de obra, es un tema de plazas de oportunidades, de ahora sí que alocación, bueno, es un anglicismo, ¿no? Pero de recursos humanos, y güey, ¿cómo están las cosas? Y contra ellos, ¿no? Y güey, o sea, es ahora sí que volver al pedo, güey, de ya ni siquiera cada semana, diario, güey, de ir contra un nuevo grupo, según conservador. Sí, de acuerdo. Yo fíjate que primero quiero hacer un reconocimiento a todos los médicos mexicanos. Yo la verdad he tenido a médicos ahorita por todo un tema que he tenido familiar. Reconozco a cada uno de ellos. De verdad es que tuve a gente muy, muy, muy preparada. Quiero agradecer sobre todo a la oncóloga Victoria Imas y a todo su equipo de talentosos doctores que de verdad han estado a la altura de todas las circunstancias habidas y por haber y la verdad es que creo que sí es un tema muy delicado, como bien lo menciona Chosky, de primero hablamos del tema que no queremos pues que vengan acá los médicos, pero yo creo que tenemos muchísimo talento. Aquí en México hay una demanda y una oferta de médicos y hospitales enorme, porque pues yo siempre veo que en muchos estados del país siempre andan construyendo clínicas, y ahora sí vamos a tener un hospital de especialidades y en Hidalgo y en Monterrey, en donde sea, siempre se abre la posibilidad de ese tipo de temas y la verdad es que yo creo que lo que falta es que pues echarle un poquito más de ganas para que salga adelante el sistema de salud mexicano con lo que tenemos, porque la verdad tenemos médicos muy buenos y además el proceso que vive un médico para llegar a un hospital creo que también es un proceso súper largo, tiene que hacer muchos exámenes, hacer sus residencias, entonces yo creo que sí tenemos que apoyar más bien toda esa eh, oferta que tenemos aquí de médicos y apoyarlos, ¿no? Darles todos los insumos a los hospitales porque, digo, fue muy sonado el tema de que faltaban los medicamentos para todo el tema de niños con cáncer, etcétera. Entonces, debemos atender eh, pues esas necesidades básicas y ya después, si quieres, pues traer a médicos de Colombia, Guatemala, de donde quieras. Yo creo, agregando, que es bien nacido ser agradecido, entonces con los médicos de nuestro país debemos de ser todavía más agradecidos y este gobierno debería estar más agradecido con ellos porque
la crisis que vivimos del COVID-19 fue un tema que yo creo que estuvieron a la altura y que arriesgaron su vida y que además debemos ser agradecidos con ellos y de verdad muchas gracias a todos los médicos del país, desde acá, desde Entre Amigos. Sí, no, y aquí mencionaste algo importante. Al final, el ministro en retiro, Cosío, pone sobre la mesa un tema que no debemos de pasar por alto. Dice, ok, ¿quieres importar médicos cubanos? Dale, güey. Pero para que ellos puedan para que ellos puedan ejercer su profesión aquí en México deben de revalidar todos sus estudios, deben de certificarse, deben de estar, digamos, up and running, listos para ya operar acá. No es como trata de blancas, ¿no? Que los jalas de allá para acá, con fines altamente políticos, que no sabemos si van a adoctrinar a la gente de la sierra o cuál sea el objetivo final de hacer esta importación de médicos innecesaria, pero no es como que, dale, güey, ya va a poder operar en cualquier hospital. Necesitan revalidar sus estudios. Y también ya medio cerrando, o sea, también preocupa, ligado mucho a la ciencia médica, el hecho de, creo que fue el lunes o la semana pasada, yo no quiero que nazca de aquí un Oppenheimer, pero que tengamos a grandes ciudadanos. O sea, güey, no vas a impulsar la ciencia, la innovación, las capacidades intelectuales, nada más quieres gente amansada, o sea, ya también preocupa, sí preocupa. O sea, hace 3 años, quién sabe cómo hubiéramos dicho, pero ya estamos llegando a terrenos peligrosos justo en cuanto al impulso güey, ya nos podríamos meter en 3 programas seguidos, ¿no? De lo que está pasando con el CIDE, la farsa que es el CONACYT, el desmantelamiento continuo a fideicomisos educativos, pero digo, al menos en la ciencia médica, como dices, no hay nada como ser agradecido y bueno, de alguien tendrá que nacer, ¿no? Porque se viene una sexta ola. Exacto. Y me da, como para cerrar yo mi participación, me da un gusto enorme ver lo mismo como ocurrió hace unos años el movimiento Yo Soy 17 de los médicos, que es una comunidad activa que no solamente se dedica a curar, sino que tienen una amplia capacidad para reunirse, hacer su gremio, y en un lapso de 2 días ya van 1,300 médicos que están levantando la mano para decir, no hay plazas, yo estoy listo para lanzarme, ¿no? Entonces, de acuerdo. Habrá que ver cómo evoluciona este tema. Pues vamos a un corte, a nuestro primer corte, con nuestro patrocinador oficial, Paellalo. Pide tu carne en su jugo en Paellalo. Bienvenidos, amigos, a este segundo bloque. Vamos a presentarles a Judith Alejandra Nieto. Es una experta en materia electoral. Trabajó, si no me equivoco, más de una década en el Instituto Nacional Electoral. Estuvo muy de cerca del Consejo General, con el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Ella estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el CIDE, hoy tan lastimado en esta administración, y también estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, más allá del afecto y del cariño, es una admiración intelectual brutal a que todos te tenemos, Ale. Entonces, bienvenida a este espacio y queríamos invitarte para que nos platicaras sobre una de las reformas de gran calado que quiere emprender esta administración, que es la reforma electoral. Muchas gracias primero, Lalo, Oscar, Pepe, por la invitación. La verdad me parece padrísimo que se estén haciendo estos espacios. Yo creo que, o sea, es evidente que el esquema de cómo obtenemos nuestra información ha cambiado muchísimo y estas cosas son muy importantes, son necesarias y además yo en particular lo disfruto mucho y más con ustedes. Entonces, gracias por la invitación. Cuando recibí la invitación, la verdad es que yo creo que por la cantidad de años que le dediqué al tema electoral me pareció primero súper natural que sea algo que se discuta, pero luego con un poquito más de reflexión dije, ¿y por qué estamos hablando de la reforma electoral, no? O sea, ¿por qué
no sé si me equivoco, pero me da la impresión de que hay un montón de temas mucho más relevantes en la agenda, mucho más urgentes, y de algún modo todos seguimos cayendo en este juego en el que estamos dejando que alguien específicamente nos imponga una agenda, ¿no? Desde Palacio Nacional. Entonces, eso por sí mismo ya me pareció interesantísimo. Además, venimos del fiasco que fue el intento de reforma eléctrica, ¿no? Del gobierno actual, y creo que con mayor razón tendríamos que preguntarnos si tiene sentido que le dediquemos tiempo a discutir reformas que claramente están diseñadas para distraer y no para resolver un problema, digamos, apremiante, ¿no? Del país. Entonces, esa es la primera cosa que a mí me gustaría dejarles a ustedes, pues plantearla, ¿no? En esta mesa, porque evidentemente pues podríamos estar hablando de cosas como los asesinatos a periodistas, a las mujeres, la militarización, las drogas, las armas, y sin embargo aquí nos tienen discutiendo la reforma electoral, que a mí, si me preguntan, el tema electoral en México no es un problema. En México llevamos muchas décadas, afortunadamente, con elecciones libres, con elecciones periódicas, con elecciones cuyos resultados, después de muchos análisis de todo tipo, resultan ser perfectamente sólidos, el poder se está transmitiendo pacíficamente, institucionalmente. La cadena de procedimientos en general que rigen las elecciones en México es tan exitosa y es tan confiable que ha resistido todos los ataques internos, y no solo, sino que es, por cierto, un ejemplo a seguir en todo el mundo. Y cuando les digo en todo el mundo, me refiero literalmente hasta, o sea, estados europeos, obviamente gente de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, por supuesto, gobiernos africanos, asiáticos, buscan al Instituto Nacional Electoral para que se les dé capacitaciones en materia de organización de elecciones. Por lo tanto, yo sostengo que lo electoral no es un problema apremiante para el país, e incluso, como provocación, yo diría que es de las cosas que mejor funcionan en este caos que llamamos actualmente Estado mexicano. Pero justo ahí está el tema. Considero que la reforma electoral sí es muy importante, porque ¿para qué cambias lo que sí funciona? Entonces hay que leer en entre líneas por qué querer que los consejeros sean electos popularmente, por qué eliminar a los órganos electorales locales, por qué modificar a un instituto que él mismo le ha dado el triunfo a Morena. Sin duda la amenaza, ¿no?, de una reforma electoral, específicamente cuando hay propuestas que son claramente regresivas y que afectan la equidad de la contienda, es importante. O sea, definitivamente sí. Es este tema más bien como de la increíble capacidad que hay de centralizar la agenda en un tema que no debería de ser crítico para el país, pero por supuesto que, a ver, hay cosas en la reforma, y yo diría desde ahora mi posición abierta es, hay cosas en la reforma que me parece súper interesante discutir, que yo misma como exfuncionaria electoral veo que son espacios de mejora, y cosas que por supuesto me parece que amenazan no solo el sistema electoral, sino la competencia política misma y la democracia, ¿no? Como la hemos ido construyendo ahorita. Una de las cosas que siempre se dice cuando hablamos de reformas electorales, que en México hemos tenido muchísimas, y que además es cierta, es que históricamente si ustedes analizan las reformas electorales que se han aprobado desde 1977, suelen venir de demandas de oposición, ¿no? De demandas de apertura de aquellos grupos que se sentían excluidos con el sistema político electoral del momento y que lograron tener peso en la negociación. Y esto, a ver, es perfectamente natural, porque por supuesto que quienes van a buscar reformar un sistema son los menos favorecidos por ese sistema. Que ahí, creo, Lalo, tú identificas muy bien una de las cosas extrañas, ¿no?, de esta propuesta de reforma, porque quien está más beneficiado actualmente por ese sistema está buscando modificarlo. Generalmente, quienes detentan el poder, y eso es algo que podemos usar como criterio de evaluación de ahora en adelante, y desde antes, por supuesto, generalmente quienes detentan el poder no van a promover reformas que amplíen los espacios de representación política, que promuevan la pluralidad ni que promuevan la competencia, ¿no? Es un tema de incentivos que ustedes comprenden mucho más que yo. Entonces, yo por ahí en algún momento, creo que en Borde Político, tuve la oportunidad de publicar un texto en el que hacía como propuesta
para evaluar cualquier propuesta de reforma electoral, hacer algunas preguntas, ¿no? Que sean como un eje rector para determinar su pertinencia y sus posibles efectos, sin importar quién las estuviera proponiendo, porque ese suele ser la salida fácil, ¿no? Decir de dónde vienen y pues qué intereses traen a partir de eso. Entonces, las preguntas que yo propongo y que propuse en su momento es, ¿las modificaciones ponen en riesgo la certeza, equidad e imparcialidad de futuros procesos electorales? Mi respuesta, vamos a concentrarnos en la propuesta que se presentó por parte del gobierno actual de Morena. En este caso, ¿pone en riesgo la certeza, equidad e imparcialidad de futuros procesos electorales? Creo que sí. Ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, ¿no? Su aplicación promueve la concentración del poder y dificulta la competencia política. También creo que sufre, ¿no? De ese lado. El ahorro de recursos es demostrable y justifica la decisión. Lo argumentan como una razón y sin embargo creo, y ahora les voy a decir por qué, que va a tener el efecto contrario. Entonces, creo que no hay un ahorro de recursos justificable ni que apoye esa decisión, la sustente. Y observar la posición de las minorías actuales respecto a esa reforma. ¿Están a favor o en contra? Eso te va a decir mucho sobre cómo ellos perciben una amenaza a esas propuestas de reforma, ¿no? Entonces, dicho eso, ¿qué propone la reforma a grandes rasgos que se presentó hace unas semanas? La primera, y que creo que ha sido también la más sonada en el ámbito público, es la renovación total de las autoridades electorales. Y no solo proponen esa renovación, sino que además la propuesta es que los nuevos nombramientos sean nombramientos por 6 años, no escalonados, lo que significa que cada 6 años todos los que actualmente forman parte de esos órganos se irían y entrarían nuevos. Y la que a mí me parece más interesante de discutir por lo novedosa y también por lo burda que es la propuesta, es que esas personas que integren, por decirles algo, el Consejo General del INE, estarían votadas directamente desde listas, donde cada poder de la Unión va a proponer a 20 candidatos, 3 listas de 20 candidatos y candidatas, y esas 60 personas van a hacer campaña antes de las elecciones presidenciales, no sé yo con qué dinero ni con qué presiones detrás, ¿no? Para ser electas directamente por la ciudadanía en esos puestos como autoridad electoral y después ellos que ya hicieron campaña, pues calificar las elecciones todas, en realidad todas, porque pues si desaparecen los organismos públicos locales electorales, la autoridad nacional se convertiría en la que organizaría y calificaría las elecciones locales y federales, ¿no? Oye, Ale, una pregunta. Sí, dime. Ahorita que dijiste el periodo de tiempo de la autoridad electoral, ¿entrarían también con el presidente? O sea, entrarían un poco antes, porque la propuesta que se tiene es que la elección, voy a hablar únicamente del caso de los consejeros y de las consejeras del nuevo INE, ¿no? Que sería el Instituto Nacional, además de Consultas y Elecciones. Pero la propuesta sería que las elecciones de estas personas sea en febrero de 2023, que, paréntesis, por cierto, es coincidente con las elecciones de gobernatura de Coahuila y del Estado de México. Entonces eso ya de entrada me parece interesante, ¿no? Estas Pero la personas que no propuesta es conmigo. que los eligen en febrero de 2023 y pues de inmediato esas 6 personas entrarían a trabajar para organizarnos las elecciones del 2024. Entonces estaríamos en campaña un buen rato porque estaríamos viendo las campañas de nuestros próximos consejeros y consejeras y luego estaríamos en las campañas presidenciales. no, hombre. Oye, Ale, y otra pregunta, o sea, como los números indican, pues uno esperaría que Morena siga arrasando como lo ha estado haciendo. Uh-huh. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es la necesidad de, o sea, si todo lo demás se permanece constante, van a ganar, ¿por qué ensañarse con algo que sí funciona? Yo creo que es a ver, obviamente aquí estoy en el terreno de la especulación. A lo mejor es una especulación educada, ¿no? A partir de mi experiencia en ese ámbito, pero al final es especulación. Cualquier autoridad electoral que funciona representa por sí misma una garantía de
alternancia siempre y cuando haya elecciones bien organizadas, ¿no? Entonces, específicamente si tú analizas el tema de que van a hacer una renovación de todas las autoridades y el periodo además de esas autoridades va a ser prácticamente coincidente con el periodo sexenal por el que se elige a no solo el presidente, sino también, por ejemplo, en este caso, a los senadores, pues yo creo que ahí lo que se está queriendo trabajar es una especie como de ciclo en el que constantemente las autoridades electorales electas se sepan indisolublemente relacionadas con las autoridades de gobierno electas. Y yo creo que eso generaría, por supuesto, que se alineen en la toma de decisiones y terminaría por reventar la autonomía de una autoridad electoral de esa naturaleza y generar cada vez menos demanda por elecciones libres y auténticas. Entonces, es como regresar al INE, a la CEGOP de antaño, pero ahora de manera autónoma y facciosa. No autónoma, porque desde el presupuesto, ¿no? O sea, es risible la propuesta. Sí, a ver, a mí en particular esta parte de la propuesta me parece que es de esas cosas que se metieron para que funcionen como moneda de cambio. Esas cosas que el partido que hace la propuesta o la facción que hace la propuesta sabe que no pueden avanzar, porque cualquier partido de oposición sabe que eso significa la muerte de sus posibilidades de regreso al gobierno. Entonces son esas cosas que metes como moneda de cambio que estás dispuesto a negociar y a perder. Sí. Oye, Ale, yo leo esta reforma como una provocación similar a la reforma eléctrica, como un proceso de desgaste de este frente opositor que se ha emprendido PAN, PRI, PRD, y que en la eléctrica se sumó Movimiento Ciudadano, donde fue un de plano, no pasa nada, se cancela la reforma eléctrica. ¿Tú crees que tenga el mismo desenlace esta reforma electoral o sí va a haber unos campos de negociación? Yo creo que aquí, yo no soy experta en materia eléctrica, pero de lo que me informé, me parece que la discusión en materia de reforma eléctrica estaba más construida en términos absolutos, ¿no? En el que si aprobaban esa nueva reforma, iba a haber un desmantelamiento del sistema como lo conocemos actualmente en México, y eso iba a afectar naturalmente muchos intereses económicos, además, por supuesto, de la provisión y demanda de energía en México. En este caso en particular, a mí me parece que por la construcción misma del sistema electoral en México, sí podemos hablar como de cartas, ¿no? Que se pueden poner sobre la mesa, algunas de las cuales puedes tomar, otras no, y otras que puede haber espacio para modificación. Yo les decía al principio, yo estoy convencida de que hay cosas del sistema electoral en el que hay espacio para mejoras. No sé si ellas signifiquen, creo que no, la necesidad de una reforma constitucional de gran calado. Me parece que muchas se pueden atender a nivel de ley secundaria, ¿no? Literalmente de reformar la LEGIPE y a lo mejor la ley de partidos, etcétera. Pero sí creo que aquí hay más espacio para que las partes pues negocien, literalmente, y se haga una especie de reforma electoral en donde todos hayan podido meter un poco la mano. Sí, porque aquí como que les dio un poco más de foro, ¿no? A los partidos, o sea, les está poniendo un poco la zanahoria enfrente del burro, diciéndole, no la deseches por completo, porque si vamos a un esquema de mayor proporcionalidad, vamos hacia, o sea, te puedo dar, como dices, ciertas cartitas, pero van a estar a cambio de... A mí, de nuevo, la que más me preocupa es que eliminen los soples, porque está incluida en las propuestas tanto del PRI como del PAN. Sí, la eliminación de OPLES, perdón, Pepe, creo que tú querías decir. No, adelante. La eliminación de OPLES es algo con lo que se viene coqueteando casi desde 2014, que es cuando nacieron. Me parece que lo que pasa es que hay un profundo desconocimiento de las tareas que hacen los OPLES, ¿no? Y da la impresión de que son 32 estructuras electorales costosísimas que están ahí nada más para preservar una élite de especialistas en materia electoral, nomás que ahora trabajando desde lo local. Y no es cierto.
los soples son responsables exclusivos de muchas tareas en las elecciones locales, pero además también coadyuvan al Instituto Nacional Electoral en muchas tareas que se hacen de manera coordinada. Y además, perdón, pero yo la última vez que revisé la Constitución, que confieso que fue hace ya un rato, pues seguíamos siendo un Estado federal. Entonces, a mí me parece fundamental que las entidades sigan pudiendo elegir su gobierno de manera autónoma, especialmente si se corre el riesgo de que la Autoridad Electoral Central responda a intereses que no necesariamente van a garantizar elecciones locales limpias. Entonces, pues a lo mejor necesitamos ajustar cosas del funcionamiento de los soples, pero eso no significa que desaparecerlos sea la mejor vía. Una de las grandes fortalezas que tiene el sistema electoral mexicano es la profesionalización de quienes trabajan en él. Y la gente profesional pertenece no solamente al Servicio Profesional Electoral Nacional, que son los que trabajan con el INE en las oficinas descentralizadas y también en la de la Ciudad de México, sino también la gente que trabaja en las estructuras de los organismos públicos locales electorales. Entonces, pues, a ver, quitar a esa gente significa dejar la suerte de todas las elecciones en este país, todas, nacionales, locales, estamos hablando de diputados, senadores, presidencias, pero también gubernaturas, ayuntamientos, regidurías, etcétera, todas dejarlas en manos, si esto pasara como se propuso, de 7 personas, que ahora serían 7 personas, que fueron electas para un periodo de 6 años. A mí eso me parece muy grave, por sí mismo. Sí, no, yo también estoy de acuerdo. Oye, Ale, a mí me gustaría preguntarte cómo sería, o sea, una reforma que pudiera ayudar a, o mejorar lo que tenemos ahora. Mira, déjame, o sea, si me dan chance, déjenme hablar del otro aspecto de la reforma propuesta Sí, que me parece muy negativo, y sí hay 2 aspectos que me parecen muy positivos, que son a los que quisiera llegar después, porque, o sea, también decir que todo es una basura sería muy poco objetivo de mi parte. Pero entonces, perfecto. Por ejemplo, la otra cosa que yo veo que es un problema, por un lado es pues básicamente la destrucción de las autoridades electorales como las conocemos, ¿no? Ahorita, que ese es un tema que ya tocamos. El segundo es, este es un asunto que yo he visto que se ha discutido mucho menos, y creo que es porque es más dogmático y es mucho más difícil de asir, ¿no? Conceptualmente, es la modificación del concepto de propaganda gubernamental. No debe haber propaganda gubernamental en tiempos de elecciones. Y eso significa que no se haga mal uso de recursos públicos que pudieran destinarse a afectar la equidad en la contienda durante una elección. Proponen modificar el concepto de propaganda gubernamental básicamente para que lo que suceda sea que el gobierno pueda difundir cualquier tipo de publicidad en tiempos electorales. Hoy en día la tenemos limitada a asuntos de salud, de educación y creo que es de protección civil. Y la idea es ampliar muchísimo ese concepto para que se pueda hacer básicamente cualquier tipo de comunicación desde el gobierno, al nivel que ustedes quieran. Eso evidentemente beneficia a quienes actualmente detentan el poder. No les tengo que explicar más, pues quienes ahorita tienen acceso a recursos públicos, si no estuvieran limitados en el uso de esos recursos públicos, pues podrían hacer cualquier cosa con ellos en tiempos electorales y afectar las posibilidades de tener una campaña limpia, ¿no? Entonces, esa es otra de las grandes cosas que creo que son muy negativas de la reforma propuesta. Porque al final uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema electoral es que está construido de manera que es mucho más redituable hacer trampa y que te cachen y pagar la multa porque al final la pagas con dinero público que seguir la norma desde el principio. El verde cada 3 años. Exactamente. Tú me quitaste las palabras de la boca. Es el mejor ejemplo que puedes poner, el mejor, el más claro. Al verde le conviene siempre vulnerar la ley electoral como la conocemos y luego pagar las multas multimillonarias que se le ponen con dinero público. Pero bueno, o sea, ese es otro problema, ¿no? De la propuesta. ¿Qué cosas me parecieron interesantes de la propuesta que leí? Primero, el tema de la reducción de los curules en Cámara de Diputados y Senadores, que los hace transitar a un esquema de representación proporcional pura. Ahorita entramos a ese. Y en segundo lugar, el tema de la evaluación del financiamiento público. Y yo les diría que, en mi opinión,
ese es el espacio en donde la solución, en donde el problema es más evidente, en donde la solución es relativamente más sencilla y en donde realmente estarías haciendo coincidir el tema de la austeridad con el tema de una mejora en la equidad de la contienda. ¿Qué sucede con el tema del financiamiento público en México? La primera cosa que yo les quiero decir es que yo estoy a favor de que haya financiamiento público en la contienda política en México. O sea, a mí me parece un despropósito pensar que los recursos tienen que venir de personas físicas, que por cierto es una parte de la propuesta que se hizo, ¿no? Que para actividades ordinarias, es decir, cuando no están en campaña los partidos, sus recursos solo los pueden obtener de aportaciones que hagan personas físicas. Eso es un problema importante porque se presta a incentivos muy perversos, especialmente en un país en donde la violencia, la delincuencia organizada y el narcotráfico están en el estado en el que sabemos que están, ¿no? Pero ¿qué sí sucede? En México el financiamiento público está duplicado. Los partidos que tienen registro nacional, que además, por supuesto, también participan en las contiendas locales, reciben una doble bolsa de financiamiento. Y cuando digo doble bolsa es porque prácticamente si tú sumas el financiamiento local, de hecho no estoy segura, pero creo que si sumas el financiamiento local es más lo que reciben por financiamiento local que lo que se recibe por financiamiento nacional. Lo tengo que volver a revisar. Pero básicamente están recibiendo dinero por las dos vías. Y el uso de esos recursos por parte de los partidos políticos es todo menos transparente. Entonces yo creo que si hiciéramos una evaluación primero de cuánto dinero van a recibir los partidos, que reciben una millonada. O sea, ustedes saben que el monto actual que reciben los partidos se calcula en función del padrón electoral y básicamente esto significa que nunca va a disminuir porque la población siempre crece, siempre va a haber más gente que cumple 18 años y que se va a subir al padrón electoral. Incluso en pandemia. Por supuesto, los test de pandemia son, sí, claro. Entonces siempre va a tocar más dinero, ¿no? Eso por un lado. Y el otro es, pues tenemos que tener mejores herramientas para saber en qué se está gastando el dinero cada partido político. Ahora, no pensemos en eliminar el financiamiento público como fuente principal de recursos de los partidos políticos por dos cosas. Primero, por los incentivos que eso genera para obtener dinero de vías no legales, ¿no? Y segundo lugar, porque esto significa la muerte de los partidos pequeños y de los partidos de oposición. De por sí la fórmula para calcular el financiamiento beneficia, y no creo que sea tampoco un mal diseño institucional, nada más es como está ahorita, de por sí esa fórmula actualmente beneficia a los partidos que ocupan más espacio, ¿no? En el Congreso, que tienen mayor representación. Pero si tú además le quitas el financiamiento público a los partidos pequeños, que por su propia naturaleza van a tener menos acceso a otros tipos de financiamiento, los estás condenando al fracaso. Y no por eso quiero decir que yo quisiera que nacieran otros 5 partidos para las próximas elecciones. Digo, a mí me parece que hemos tenido ejemplos verdaderamente vergonzosos de partidos que lo único que hacen es costarle al erario, pero sí quiero decir que tenemos que ser muy cuidadosos cuando se evalúa los efectos de una propuesta de reforma versus las consecuencias que va a tener. Y sí saber que si tú estás proponiendo que se elimine de alguna forma el financiamiento público, al mismo tiempo estás proponiendo quitarle posibilidades de competencia a quienes hoy no están en el gobierno. O sea, en la reforma como tal se propone la eliminación del financiamiento público. Solo para actividades ordinarias. Se deja el financiamiento público para campaña. Entonces, mientras están en campaña, los partidos recibirían el dinero, no de forma, no tal como lo reciben ahorita, también se modifica la fórmula de asignación, pero fuera de campaña, que además pues es la mayor parte del tiempo, ¿no? Para un partido político nacional, no tendrían acceso a financiamiento público y como te dije, la propuesta de reforma es que ese dinero vendría únicamente de las aportaciones de personas físicas y también no necesito a ustedes decirles cómo se ha hecho público, digo, tenemos el caso de la maestra Delfina Gómez, que pues ahí había instrucciones específicas de que hubiera aportaciones por parte de algunos funcionarios públicos al partido del que surgieron, ¿no? Entonces, me parece un... Es como quitar un problema para crear 5, ¿no? O sea, es... Sí, exactamente. Pero sí es un tema
que yo creo que se tiene que analizar, el asunto de cómo estamos repartiendo, cuánto financiamiento público estamos dando, cómo lo estamos dando y cómo lo estamos auditando, ¿no? Eso es algo que yo creo que tiene que evaluarse y que es una de esas fichas que será muy interesante ver si se animan a discutir. Por supuesto que va en contra de los intereses de todos los partidos ser más transparentes en ese asunto. Esa es otra cosa. Y bueno, el último punto que creo que tiene mucho mérito discutir de esta reforma es el que platicábamos al principio, Lalo, sobre el asunto de la modificación en el esquema de, pues básicamente en la formación misma, ¿no? De las cámaras de diputados y de senadores. Ustedes saben que ahorita tenemos una Cámara de Diputados con 500 personas, 300 de las cuales son electas por mayoría, y en el Senado ahorita tenemos 128. La propuesta es que eliminemos a los diputados de mayoría y básicamente dejemos nada más a personas electas en listas de RP en ambas cámaras. Esto es bien interesante y lo que esto tiene, tal y como suena, es que el porcentaje de votos que cada partido obtenga en la elección corresponda más o menos de manera idéntica al porcentaje de curules o de asientos que ocuparía, ¿no? En cada una de estas cámaras. Es verdad que es distinta la propuesta que se hace de lo que generalmente se discute en este círculo de gente que se dedica a estudiar lo electoral, porque la propuesta que se hace es que las listas de personas que competirían por estos curules de representación proporcional serían estatales y las campañas serían básicamente locales. Entonces, si tú estás en la lista estatal de Chiapas, pues te correspondería hacer campaña, sobre todo en el territorio de Chiapas, para que te elijan en Chiapas y vayas a representar en lo federal, ¿no? Que eso está extraño. El efecto federal es más proporcional. Todavía no se han estudiado bien los efectos en lo local. Yo creo que ahí puede haber algunas distorsiones que no hemos detectado. Pero, ¿dónde está? El diablo está en los detalles, y aquí ¿dónde está el detalle? ¿Cómo se integran esas listas estatales? Pues resulta que vas a tener 32 listas estatales que, por supuesto, el partido va a ser quien tenga el control sobre quiénes van a ocupar esos lugares. Tal y como actualmente la gente que aparece en las listas de representación proporcional depende del liderazgo de los partidos. Y si estás en los primeros 10 lugares, pues es que estás muy bien posicionado y eres cercano, a lo mejor le caes bien, a lo mejor tienes la suerte de conjuntar en tu persona 3 diferentes medidas de acción afirmativa, no lo sé. Pero, ¿qué significa esto? Pues son listas sobre las que el partido va a tener absoluto control y que al final, pues significa que las candidaturas, las personas que lleguen a ocupar esas candidaturas, pues estarán a merced de los liderazgos partidistas, de todos, no solo de Morena, que es en este caso quien hizo las propuestas. Como dice, ¿no? Porque, por cierto, se proponen listas cerradas. ¿Qué significa esto? Que tú como ciudadano, a la hora que vas y votas, si votas por la lista de Morena, votas en el orden en el que los puso Morena, y lo mismo para el PRI y lo mismo para el PAN. Tú no puedes decir, oye, a mí el perfil de la persona que está en el número 34 me parece súper interesante, entonces yo ese le pongo en el primer lugar de preferencias, que esto es lo que significa listas abiertas y existe en algunos lugares del mundo. Aquí no, aquí los partidos te dan unas listas y así como van, si te gusta, qué bueno, y si no también, porque eso es lo que votas, ¿no? Entonces, bueno, esa parte está interesante. En el Senado es básicamente lo mismo. Se propone que pase de 128 a 96, que significa que habría 3 senadurías de representación proporcional por entidad, pero aquí les confieso que lo primero que yo pensé cuando estaba leyendo la reforma, me pregunté, ¿y tiene sentido tener otra cámara, además de la Cámara de Diputados, donde el peso específico de cada estado sea independiente de su tamaño poblacional? O sea, ¿cuál sería la diferencia de estas dos cámaras? ¿Me explico? O sea, ¿de dónde vendría la justificación de su existencia misma? ¿De dónde viene el deber ser de su representación? Entonces, digo, tal vez sí tiene sentido una representación así. Por supuesto que me queda claro que cada cámara ahorita constitucional y legalmente tiene atribuciones diferenciadas y que unos participan en la discusión del presupuesto y aprobación del presupuesto y otros no, y otros participan en la designación de algunos puestos de servidores públicos federales o etcétera, ¿no? Me queda claro eso.
Pero a lo que me refiero es que cuando tú igualas el sistema de integración de cada una de esas cámaras, me parece que te tienes que cuestionar también si eso tiene sentido, porque si no, pues ¿por qué no haces nomás una cámara más grande, no? Y nos volvemos un país unicameral, no lo sé. Pero es interesante por sí mismo el hecho de que se proponga transitar a un sistema de representación proporcional pura, en donde pues el apoyo ciudadano que tenga un partido sea efectivamente equivalente al número de espacios que ocupen las cámaras. Es que ahí al momento de cambiar como que la unidad territorial de distrito federal, o sea, los 300 distritos, a que sea lista local o estatal, pues ya lo vuelves completamente redundante lo del Senado, porque justo es representación del Estado, o sea, cada Estado el mismo peso. Entonces, yo creo que lo de los diputados también tendría que ir más como la representación directa de tus constituents, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando se vuelve la unidad de control el territorio y no la gente, yo ahí sí estaría como que, pues entonces, como que ¿para qué le mueves? Sí, sí, el problema, o sea, creo que el tema justo es que a mí no me queda claro. Me da la impresión de que los distritos federales electorales se mantienen o se mantendrían como están, no más que, pues, como los tenemos ahora, 40 corresponderían, por ejemplo, al Estado de México y 27 corresponderían a la Ciudad de México y, bueno, no me quiero equivocar, pero 14 a Morelos, ¿no? Y entonces ese es el número de personas que la gente de Morelos elegiría para la Cámara Baja y 27 los que elegiríamos en la Ciudad de México. Bueno, van a pasar a 24, pero eso es en un futuro, ¿no? Pero ese no es el punto. Y 40 del Estado de México. Entonces, no sé, me parece un arreglo institucional ahí muy extraño, pero está Y interesante. le abres la puerta también a la migración electoral, ¿no? También como Claro, si estás en la por supuesto. circunscripción, pues vámonos todos el tiempo que se necesita a la Ciudad de México y ahí compites en la lista porque me llevo con el líder. Que por cierto, Dejas a ese los es un estados tema bien vacíos. interesante que estás tocando, no lo había yo reflexionado antes, pero ahorita me parece buenísimo que lo digas, porque por cierto, una buena parte de la estructura permanente que tiene el Instituto Federal Electoral fuera de la Ciudad de México, en las entidades, es, ustedes saben, para mantener el padrón electoral, que es un trabajo permanente, y parte de eso pasa por hacer verificación in situ en territorio, a nivel tierra, en lo local, de que la gente viva donde dice vivir, de ir a verificar domicilios irregulares, porque, a ver, ese es un tema del que si ustedes quieren un día hablamos. A mí lo que más me apasiona del Instituto Nacional Electoral, entre algunos de los temas que más me apasionan, es el tema del padrón. Y el asunto es que es bien fácil para el INE detectar cuando hay gente que hace turismo electoral, ¿no? Las banderitas rojas saltan casi de inmediato. ¿Quién hace ese trabajo de verificación? La estructura permanente, que por cierto quieren desaparecer en esta reforma, ¿no? Entonces, sí, es súper interesante esto que acabas de decir, Oscar. Como lo leo es como la trampa que les ponen, porque al final un sistema de RP puro es contramayoritario por definición, Claro. y ahí pueden caer los partidos que ahorita están perdiendo para tener cierta pues, mayor proporcionalidad, ¿no? Tendrían que ser muy cortos de miras para decir, sí, marchamos con la representación proporcional pura, sin darse cuenta de que si al mismo tiempo dicen que sí a la captura de las autoridades electorales y a la eliminación de financiamiento público, y, o sea, yo creo que quiero pensar que hay gente talentosa en todos los partidos que se da cuenta de que hay dardos envenenados con los que no puedes transitar, porque significan tu sobrevivencia. Pero, o sea, ahí sí yo diferiría. Al final, dado que van a ser listas cerradas, pues con que voten por mis compadres en el top 10 de cada uno de mis partidos, yo soy feliz, aunque Claro, tenga su lo primero que tienen representación. que vencer es la tendencia de visión cortoplacista en la que yo ahorita soy el liderazgo del partido y mientras mi grupo político encuentre hueso suficiente, porque eso significaría ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, que pues también a ellos se les acabe el poder de negociación, ¿no? Pero sí, o sea, tal vez tengo que pasar por dudar que sean capaces de deshacerse de esa visión cortoplacista. Pues sí, o sea, yo ahí justo en los dos Más en puntos estos digo, de tiempos. entrada, Claro. muchas gracias por todo lo que nos has platicado. Yo los únicos dos puntos
que pondría especial énfasis es en el financiamiento público a los partidos, porque los incentivos perversos de eliminarlo hoy en día ya existen. Tenemos un narcogobierno y a nivel local no hay forma de impedir que el narco y el crimen organizado le meta lana a las elecciones y defina quién gana, que ese sería el único downside, que en realidad ya hoy ya existe, y qué mejor que ya no nos cuesta a los contribuyentes andar manteniendo a partidos verdes, a Nueva Alianzas, a PETES, que nada más viven para moverse de un lado a otro. Mencionaste a los que sobreviven, porque tenemos a los que nacen nomás para hacerse del dinero en campaña, luego, sí. Pero ve, yo también creo que un buen amigo siempre dice, ¿no? Que en el subdesarrollo siempre se puede caer más bajo. Entonces, nunca digas nunca, o sea, mejor como está, abrirle la puerta completamente solo porque ya existe, yo no estaría de acuerdo. O sea, sí es una puerta a la antidemocracia demasiado peligrosa. En un país tan polarizado, consumido por el crimen a todos niveles, no, mejor como está. Yo me quedaría más con el riesgo de perder la certeza en una elección. Exacto. A mí, o sea, si a mí me dijeran, es, claro, si a mí me dijeran cuál es la parte que te parece más grave, pues deshacer lo que ya funciona y que realmente creo de corazón y de cabeza que funciona bien, que es asegurarte de que puedes tener certeza de que habrá elecciones periódicas de entrada, ¿no? Con competencia y de las que puede surgir un gobierno de oposición si así lo decide la ciudadanía. Y para ir cerrando este valiosísimo bloque, ¿cuál es tu pronóstico? ¿Qué crees que se quede? ¿Qué crees que se vaya? En el juego de la especulación que nos encanta acá en Entre Amigos. Yo hoy veía una nota, no sé si ustedes la vieron, que el PRI decía que no se querían ir a periodo extraordinario para discutir esto. Y a mí me parece que si no hay periodo extraordinario, básicamente pues no hay forma de que la reforma se apruebe ahorita. Si me preguntas, el mejor juego que podría hacer la oposición hoy es dejarla dormir hasta que haya elecciones presidenciales el próximo año, ¿no? Y volver a ordenar sus fichas y ver qué tienen para negociación en el futuro. Ahora bien, si hemos visto algo en lo que va de este sexenio, es que algo sucede tras bambalinas, que las negociaciones de pronto se destraban, ¿no? Con la excepción de la reforma eléctrica que platicábamos la otra vez. Entonces, yo creo que desafortunadamente sí vamos a ver, si se aprueba la reforma en este periodo, sí vamos a ver autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas distintas a como las conocemos hoy. No necesariamente mejores, incluso más bien yo creo que peores. ¿Por qué? Porque los partidos no le deben ninguna lealtad a la autoridad electoral, ¿no? O sea, no hay incentivos para que defiendan a gente a la que no necesariamente pusieron ellos, ¿no? Creo que también vamos a ver este tema de la propaganda gubernamental. Yo creo que como no está recibiendo mucha atención y es algo que no se ha evaluado en los foros públicos, es posible que pase como está. Y yo creo que lo que es más difícil que se mueva es el tránsito del sistema mixto al sistema proporcional, porque es muy fácil para los partidos ahí hacer sus cuentas y ver cómo se afecta ese movimiento. Pero pues es especulación, ¿no? O sea, es lo que decíamos hace rato, es especulación. Sobre el tema del financiamiento público, ese sí creo que no es transitable, o sea, no hay forma de que los partidos digan, pues sí, ya no quiero que me den lana. O sea, no veo a nadie diciendo, sí, quiero que me den menos dinero, pues ustedes tranquilos. Y pues ya, esa es mi expectativa. ¿No crees que el as bajo la manga o la carta que más peso tenga es lo que plantea PRI y PAN de segunda vuelta? Que digan, me bajo los calzones, pero órale, segunda vuelta. A ver, el tema de segunda vuelta, de alguna manera en México, no sé si ustedes se han dado cuenta que se discute mucho y al final nunca llega a ningún lado. Y yo creo que una de las razones por las que el tema de la segunda vuelta nunca llega a ningún lado, y eso también ustedes lo saben por su formación, es que al final lo que genera es que haya una competencia mucho más intensa para el puntero en la segunda vuelta, ¿no? Me atrevo a decir que si hubiera habido segunda vuelta, probablemente no nos gobernaría quien nos gobierna. No lo sé,
Pues de hecho, con la cantidad de votos no hubiera habido necesidad de segunda vuelta, ganaban. Bueno, sí, claro, tienes razón por el umbral, ¿no? Pero si tú pones a competir a un segundo lugar que aglutina las preferencias de todos los que no quieren al primero, la cosa se pone muy interesante. Entonces, otra vez yo no veo incentivos, sobre todo ahorita del partido del gobierno, para aprobar medidas que les hagan más difícil la competencia política. No veo cómo transites al tema de segunda vuelta. Además, no está alineado con estos asuntos de la austeridad republicana, ¿no? Y pues se supone que lo que quieren es gastar menos tiempo y menos dinero en las elecciones. Ese es el discurso. Y la está No, ligado pero al yo digo, sistema. el que los está proponiendo es PRI y PAN. Claro, Sí, y pero yo lo que están- estoy diciendo es, no creo que le suelten esa ficha a los de Sí, Morena. no, porque está muy ligado al sistema gubernamental. O sea, está hecho en lugares donde, aún con una polarización electoral, garantizas que tienes que hacer equipos, tienes que hacer alianzas para poder gobernar. En un lugar, ya no es hiperpresidencial, pero bastante presidencial, lo único que haces es, bueno, ganaste la elección, ahora gobierna. No, güey, o sea, no Exacto. hay estabilidad con una segunda Exacto. vuelta y menos. Sí, o sea, tienes razón. A ver, la segunda vuelta tiene mucho sentido en esquemas parlamentarios, ¿no? Donde tienes que constituir gobiernos con alianzas. En este caso, yo creo que te estarías metiendo en Honduras, o sea, estoy pensando, ¿no? Como parte del gobierno, te conviene meterte en Honduras de tener que gobernar, donde no puedes construir una alianza, por ejemplo, legislativa, y te van a estar votando todo en contra todo el tiempo. Yo creo que no. Que en sí mismo eso representaría la representación proporcional pura. O sea, sí implicaría bajo este nuevo esquema un debilitamiento del actual gobierno. O sea, yo lo que estoy medio... bueno, adelante, perdónale. Si tú haces los números de la RP, sí, o sea, sí es verdad que a lo mejor algunos espacios de Morena bajan, pero también algunos espacios de sus aliados suben, ¿no? Y Sí. entonces, pues, o sea, a ver, ahí Morena sabe que ahorita en diputados, si no me equivoco, tiene 200 votos propios, ¿no? Suyos, que sí corresponden a su partido. Pero también sabe que ahí hay, o al menos 2 partidos que van con ellos siempre, porque ahí están los incentivos, porque ahí están las oportunidades y porque de eso depende también su sobrevivencia para los próximos periodos electorales. Entonces... Sí. O sea, sí, pero yo, o sea, acuérdate que yo soy el más pesimista de México, ¿no? Entonces, podrían decir, fuck it, los dos, debilitemos al INE, juguemos puerco, yo te doy todas por buenas, pero a mí dame mi segunda vuelta y ahí ya nos partimos en la madre. O sea, ahí puede yo ocurrir. te diría que ahí la oposición se estaría quedando muy corta, porque si tú sueltas todo lo demás y nada más de vuelta te regalan la segunda vuelta, te quitan la competitividad, te están quitando la lana, te están quitando espacio. Pero la lana no depende, o sea, mi hipótesis es que la lana... autoridades electorales que constantemente le están diciendo al gobierno, oye, no te pases de la raya. ¿A poco de veras tú crees que soltar todo eso vale la segunda vuelta? Yo Sí, creo que no. No, pues o sea, es el nacimiento del mapachismo y unas embarazadas desde Bucareli otra vez. ¿Para qué? O sea, es arriesgarte a Pues a la ver, pérdida. yo lo que pensaría como partido de oposición es, tenemos que ver qué reformas nos dan la posibilidad de seguir vivos aquí dentro de 2 años, 6 años o los que vengan, ¿no? Esa es mi opinión. Si no se ponen las pilas, pues lo que va a pasar es que van a tener que buscar que los adopten. Pues habrá que ver, habrá que ver. Ale, te agradecemos muchísimo el tiempo, toda la explicación que nos diste. Va a ser como tú decías al principio, no es tan relevante la reforma electoral, ya viste que sí, porque al final a ver, no, perdón, puede no. delinear el Sí es futuro relevante. político de México. Nomás digo que hay un talento espectacular para dictarnos los temas de la agenda y quitarnos de los que son aquellos que de veras podríamos estar usando para cuestionar el actuar del gobierno. Eso Sí, es lo que quiero. es relevante, pero antes tenemos un programa llamado feminicidios, periodistas asesinados, inflación, COVID, salud, competitividad, bla, 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 y en el lugar 59 probablemente esté una reforma electoral. Exacto. Sí, pero los medios preponderantes ya hablan de eso, hay que hablar de lo que va a delimitar el futuro, o sea, al final las reglas, la autoridad y la forma en la que se va a representar la democracia en México
pues vaya que es fundamental para lo que resta de el periodo de Morena, lo que duren. Sí, sí. Y yo creo que nos lo vamos a recetar otro ratito. Pues bueno, Ale, muchísimas Ale. gracias. Gracias a ustedes. Qué Un gusto de gustazo. verdad acompañarlos. Les agradezco un montón el espacio. Abrazos Ale, a de todos. verdad, muchas gracias, ¿eh? Fue un placer escucharte durante toda esta, o sea, de verdad interesante plática. Te la agradezco mucho y súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias, Pepe. Hay que armar una carnita asada para durar más tiempo platicando luego. Feliz, claro que sí. Ármala. Pues avísenme. Nos vemos, muchas gracias. Bye. Gracias. Yakimeshi de verduras también en Paellalo. Amigos entre amigos, ya llegamos al tema más tranquilo de nuestro capítulo número 11. Vamos a hablar de la liguilla del fútbol mexicano que ya está próxima, donde juega para mis tuzos de toda la vida contra Tigres, de allá de mi cookie. América, No, sí, contra América, perdón. Y los Tigres van contra contra mis rojinegros. rojinegros. ¿Cómo ven? ¿Quién creen que sea campeón? Digo, yo creo que va a ser el Pachuca. Pero en esta estos cuartos de final, yo creo que se la lleva el Pachuca y espero que el Tigres para volverles a ganar la final. Ya son semifinales, ¿no? Semis. Semis, perdón. Semis. ¿Y esos Pumitas? Goyo, ¿dónde están? Se quedaron en Seattle. Yo la verdad sí vi los, ¿qué fueron? 4, sí vi 7 de los 8 partidos. La verdad es que sí. Lo que es tener tiempo. Lo que es tener tiempo, yo sí. Creo que sí, como hemos dicho muchas veces, el nivel viene para abajo muy, muy cerdo, pero ahora sí que los que vi más fuertes sí fue Pachuca, América, el primer tiempo de la vuelta y Atlas. Yo creo que Tigres debe haber quedado eliminado contra Cruz Azul, ese manotazo de Nahuel en el 89, o sea, Cruz Azul tuvo 2 o 3 para matar y no se pudo. Azul. Pero yo sí creo que Pachuca América es un duelazo, ojalá gane el Tuzo. Y pues acá a ver si alguna alma caritativa me invita al Volcán, porque pues, sí, en semifinales debe estar cabrón entrar así nomás. Pero sí, yo veo con qué puede ser una final Pachuca. O imagínate Atlas bicampeón después de no ser campeón un chico de tiempo. No, mames, sí, o sea, ya asteroide. Digo, si les vuelven a dar el favoritismo del arbitraje, puede que sí lo vuelvan a hacer como la final pasada contra. No, era línea, no era fuera del lugar. Contra Pumitas. Lilini, oye. Oye, pero más allá de eso, qué bondadosa es la liga, ¿no? O sea, un equipo que estaba en último lugar puede ser campeón. Sí. Juegas bien, en México juegas bien 7 partidos y pasas, ¿no? Más o menos. O hasta 5. Te la puedes llevar perdiendo y empates. Pasas como número 12, te chingas al 5 y de repente 2 buenas semanas y ya estás en la final. Ok. Así fue campeón por primera vez Pachuca. Entró en octavo, le ganó a todos y le ganó al Cruz Azul la final. Invierno del 99 con gol de Glaría. Del Hueso Glaría. Huesito Glaría. Lo metió con los Baidots, saludando Sí, a toda la comunidad libanesa que nos ve. Entonces, ¿tú ves fuerte a tus tuzos, mi Pepito? ¿Sí vale la pena que me lance el domingo a echar porras contigo o no? Claro, va a ganarle a la América y va a estar buenísimo, ¿eh? No te lo puedes perder, vamos a estar. ¡Tuzos! Sí, mejor que ver tu golf asqueroso, eso sí. No es cierto, el golf es buenísimo. Pronósticos, ¿quién queda de campeón? Pachuca, sin ¿Tú, Cookie? duda. O sea, obviamente mi corazón Atlas, pero yo creo que si Tigres mete 80% de su potencial, Tigres. Pero sí, yo le voy al Atlas. Atlas, Tuzos, yo voy a poner nada más para hacer como Álvaro Morales, el América, a ver qué resultado da. No, qué más cosa, grande. entonces ni vengas, brother. Es el más grande. No, claro, porque cancelo mi cometido porque probablemente, o más bien ya voy a ir el domingo a acompañar a Pepito en esta experiencia de ver ganar al Tuzo. Entonces comparto contigo, mi Pepe, que llegue Tuzo a la final
para volver a ir ahí a echar porras contigo a la final. No puede ser que como un Puma Eso. recalcitrante digas, el América va a ser campeón. No soy No, es que la mejor recalcitrante. La mejor final sería- ¿Cómo has olvidado el fútbol, güey, por tus deportes todos gringos? La mejor final sería Pachuca Tigres, cabrón. De Sí. verdad. O América Tigres. No, ¿por qué América, Ladino? O sea, las dos finales serían buenas. No. Lo que sí, el Atlas no me gustaría, me cayeron gordos por los Pumas, el robo. ¿Cuál robo? No, era expulsión. Es como muy 4T el Atlas. Perdieron bien. De no tener nada ya ganan todos los culeros. Bueno, No, está bien. ya veremos en el próximo programa quién llegó a la final. Es correcto. Pues muchas gracias, amigos, por sintonizarnos en Entre Amigos.